Rosy y yo estamos felices porque estamos celebrando 17 años que iniciamos las reuniones de domingo de Casa sobre la Roca. Hace 17 años y hemos completado 884 domingos en donde hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes los principios, los valores de la palabra de Dios. Y esta es la mejor decisión que hemos tomado, vivir nuestros valores con valor. Decidir conocer la palabra de Dios, pero para aplicarla día a día, para darle sentido a nuestras vidas. No hay mejor decisión que vivir una vida para los demás, para podernos entregar a cada persona. Y tú eres tan importante para cada uno de nosotros. Queremos decirle a todos los líderes, a todos los edecanes, a todos los de seguridad, a todos los que han estado trabajando con niños, con adolescentes, con jóvenes, a todos ustedes que han hecho posible 17 años de Casa sobre la Roca, queremos decirles gracias. Gracias de verdad por todo su esfuerzo, su dedicación, su constancia. 17 años son muchísimos años cuando se tiene que trabajar arduamente como ustedes lo han hecho. Gracias de verdad. Felicidades a todos. Nosotros empezamos igual, nosotros empezamos recibiendo a la gente, atendiendo a los niños. Creo que es algo de lo que más he disfrutado, estar dándole pláticas a los jóvenes y de verdad el estar con cada uno, el conocerles y sobre todo la gente que inició desde hace 17 años. Somos una familia de familias y eso hace toda la diferencia en casa. Y todo empezó así. Y en el año 1989, cuando yo ya tenía un par de años sirviendo al Señor, había tenido la oportunidad ahí en el Centro Familiar Cristiano que me había dado Benjamín Rivera, pues de enseñarme a dar pláticas, daba pláticas los domingos, daba pláticas en lo que es el equivalente a nuestra escuela de líderes. Y era algo muy hermoso, me dio la oportunidad también de administrar todo el dinero y todos los gastos, todo lo que se hacía ahí en el Centro Familiar Cristiano. Pero Rosy todavía no servía al Señor. Pero un día tomó una determinación porque tuvo esa convicción en su corazón, ella tenía que empezar algo. Y aquí, en Peña 196, donde vivían sus papás, pues ella empezó un estudio, un pequeño estudio, eran 4 o 5 mujeres únicamente, y empezó a crecer, al rato eran ya quizá 15 o 20 mujeres. Muchas de las que hoy son los líderes principales ya estaban aquí desde entonces, y fue precioso porque ese grupo de mujeres pues empezó a tomar una responsabilidad, empezó a creer en lo que Dios estaba haciendo al ver sus familias transformadas, cómo trataban a sus hijos, cómo trataban a sus adolescentes, cómo sus matrimonios estaban siendo cambiados. La verdad que eso fue una convicción muy hermosa en muchos de nosotros, que nos impulsó pues a seguir adelante, a seguir creyendo con fe que Dios tenía un propósito para cada uno de nosotros, creerlo y llevarlo a la práctica. Eso fue algo muy hermoso. Aquí fue donde se reunían hace pues ya muchos años, estamos hablando de quizá 22 años, que fue, yo diría, que el antecedente básico, la primera casa de estudio de Casa sobre la Roca, que no se llamaba así, ni teníamos la intención de que eso fuera, ¿no? No sabíamos exactamente a dónde el Señor nos quería llevar y cómo quería que sirviéramos, pero ya teníamos la convicción en hacerlo, yo allá en el Centro Familiar Cristiano y Rosy aquí empezó con un grupo de mujeres. Fue en el año 1992, estando precisamente aquí, esta es la casa de un cliente muy importante en seguros que atendí por muchos años. Miraba yo esta casa que está atrás de mí. Yo decía, qué bonita casa. Y le decía yo al Señor, Señor, ¿cómo me gustaría tener esa casa? Pero solo y sí, para ti pudiera ser útil. Y fue sorprendente, muy sorprendente, que a los meses Rosy y yo decidimos cambiarnos de casa. Vivíamos en Coyoacán, en una casa muy bonita que compramos, que parecía un rancho pequeñito, muy mexicana, ¿no? Y decidimos venderla para comprar algo más grande por los niños, porque ya teníamos pues 3 hijos y queríamos un lugar más grande para ellos. Y un día Rosy empezó a buscar casa, yo empecé a ver la parte financiera, cómo conseguir una hipoteca, etcétera. Y un día me llama Rosy y me dice, ¿qué crees? Que ya la encontré, porque ella y mis hijos habían hecho una lista de qué es lo que querían tener en esa casa. Los niños decían que querían un caminito para sus bicicletas, que querían un jacuzzi, que era el jacuzzi, pero ellos le decían así. Rosy quería todo en una sola planta y decía, y bueno, arriba o abajo un lugar para los estudios que ya vamos a empezar a dar, los estudios de Biblia, ¿no? Y un día me llama y me dice, ya la encontré, estoy feliz, tienes que venir a verla. Y yo le dije, ¿en dónde está, mi amor?
me dijo, está en la calle de Cenote, esquina con Arboledas, y es precisamente esa casa que algunos meses antes le había yo pedido al Señor. Y ahí inició el gran trabajo, propiamente sí, de Casa sobre la Roca, porque ya éramos más y ya teníamos muchas otras actividades. Vengan y les platico. Y en este lugar fue algo esplendoroso porque pues Dios nos había ya llamado a servirle. Encontramos en la palabra esa bendición cuando Dios nos hace saber que hay un propósito en nuestra vida, que no solamente es pues participar, asistir, escuchar de la palabra, pero además tenemos un propósito que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros, que es servirlo con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas. Y en este lugar que finalmente Dios nos dio la oportunidad de comprar, disfrutamos tanto conocer más de Dios, estuvimos aprendiendo y desarrollando nuestra relación personal con Él, pero empezamos a servirlo y empezamos a tener clases de Biblia pues para mujeres en las mañanas, me recuerdo que era en los martes, los miércoles en la noche teníamos pues lo que ya era una reunión ya de Casa de la Roca, y pues éramos alrededor de 20, 25 personas los miércoles, ¿no? Y luego hicimos ya también el grupo de adolescentes, el grupo de jóvenes. Pues el grupo de adolescentes, cuando se reunían 10 o 12, ya era una gran reunión. Y de adolescentes, pues otro tanto. Y básicamente eran nuestros hijos, sus amigos, que estaban en ese grupo de adolescentes. Y fue algo maravilloso. Yo me acuerdo de momentos preciosos porque la gente venía con mucho ánimo, con mucho anhelo de conocer más de Dios. Nosotros compartíamos, pues sin saber mucho, sin tener mucha experiencia. Y desde entonces a la fecha, pues hemos dado quizá miles de pláticas de la palabra de Dios, pero pues aquellas eran las más sencillas, las más simples, conocíamos muy poco en realidad, pero teníamos un corazón dispuesto para servir a Dios. Me acuerdo de una anécdota que no se nos olvida y nos causa mucha risa porque Rosy siempre tenía para los niños, en las reuniones que tenía con las mujeres, pues dulces cuando venían con los hijos, o las reuniones que hacíamos en las tardes con los niños también, les tenía siempre preparados dulces. Y entonces los escondía en nuestro closet, en nuestra recámara, aquí en esta casa. Y resulta que a veces llegaba Rosy a abrir el closet y salían niños del closet porque habían estado buscando los dulces que estaban escondidos, ¿no? Y pues son momentos preciosos, la verdad es que pues para entonces ya estaba aquí Leti Salgado, Toño, estaban pues Erika y Héctor, Feria, Patti, Poncho Caso, ¿no? Almita empezaba también ya a venir, pues varios de los principales líderes hoy que han entregado su vida a Casa de la Roca, todos empezamos aquí. Aquí llegamos a hacer en el jardín, un jardín que tiene aquí adentro, no muy grande, pues reuniones de matrimonio, cenas, ¿no? Y en algún momento tuvimos hasta un payaso y algún cómico para amenizar las reuniones que hacíamos, para invitar matrimonios que no habían escuchado la palabra de Dios. Y fue algo precioso, se oía todo el tiempo alabanza, siempre estaba llena en mi casa, esta en especial, siempre estaba llena. Yo calculo que llegaban a venir entre 100 y 200 personas entre semana, en 2 o 3 reuniones, pero bien constante. Y la verdad, no solo no nos pesaba, lo disfrutábamos tanto porque sabíamos que esta casa nos la había dado el Señor precisamente con un propósito. Yo le dije, Señor, si esto es algo que te pueda ser útil, si esto es algo que para ti vale la pena, si tú lo puedes utilizar, yo quiero esta casa. El Señor nos la dio y nosotros cumplimos también nuestra parte con Él. Realmente pusimos a su disposición esta casa y fue una casa de bendición para muchos de nosotros. Después de Arboledas y Cenote, donde estuvimos hace unos momentos, pues nos cambiamos a vivir para acá. Vendimos aquella casa porque pues, entre todos, como decidimos comprar Perisur, pues también nosotros participamos. Así que después aquí estuvimos rentando por algún tiempo. Y acá pues sucedía lo mismo, pero yo creo que ya mucho más grande, porque al final de cuentas la casa es muy grande, había mucho más espacio. Y la verdad es que bueno, pues el jardín siempre estaba lleno de niños, el garage estaba lleno de adolescentes y jóvenes, y pues por todos lados. De hecho, incluso aquí empezó lo que llamamos en aquel entonces la escuela Kairos. Quitamos nuestra sala, quitamos nuestro comedor, y en la sala comedor, que es muy grande, ahí empezó la escuela. El primer
inicio o el primer intento de poder lograr esa escuela maravillosa que hoy ha crecido y que tiene grandes frutos, porque además ya 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 porque además ya